Bienvenidos al canal En la Palabra de Nadie. A continuación veremos una charla o reportaje al físico y cosmólogo Santiago Pérez Berguilafa para cubrir un poco las dudas e inquietudes que surgieron en mi primer video, en el que respondo al video Soy deísta de Danan. Así que en esta entrevista, en esta charla, hablaremos un poco sobre modelos cosmológicos de universos eternos, cubriremos varias de las dudas e inquietudes que surgieron en los comentarios de dicho video. Santiago es un físico egresado de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, que actualmente trabaja en el Departamento de Física Teórica del Instituto de Física de la Universidad Estatal de Río de Janeiro en Brasil. Y bueno, en esta entrevista hablaremos un poco no solo de modelos cíclicos de universos eternos, sino de otros temas relacionados como ser teoría de cuerdas, el teorema Borde-Kut-Vilenkin y otros temas muy interesantes de la física, así que espero que lo disfruten. Para empezar, por ahí me gustaría ir por la pregunta más básica que define el título mismo de este video, que es una pregunta tanto filosófica como científica, y es que si se puede hablar de que el universo comenzó a existir. Bueno, en fin, yo creo que depende mucho, la respuesta a esa pregunta depende mucho del modelo que uno adopte para describir el universo. O sea, yo creo que el modelo cosmológico estándar, como está hoy, comienza con la inflación y nadie no se pregunta lo que hay antes de la inflación. O sea, antes de la inflación hay un periodo del cual no sabemos nada y por definición no podemos saber porque en definitiva la inflación borró todo lo que pasó antes por el mismo mecanismo inflacionario. Entonces, digamos, el modelo cosmológico estándar no responde a esa pregunta. Si uno extrapola, digamos, un poco cabezadura y extrapola la inflación, digamos, hacia atrás en el tiempo, se llega a una singularidad. Y bueno, en la singularidad no se puede hacer más ciencia. La singularidad prohíbe todo tipo de respuestas por la propia naturaleza de la singularidad. Entonces, bueno, ahí uno tiene que decir, bueno, ¿qué hacemos? Incorporamos nueva física, sea a través de la gravitación, o sea a través de la misma teoría de relatividad general o yendo más allá de la teoría de relatividad general, yendo a la parte cuántica de la relatividad general. Y bueno, dependiendo de ese tipo de extensiones hay diferentes respuestas a la pregunta, ¿no? En esta singularidad, ¿se puede decir que nace o que en esta singularidad está el origen del espacio-tiempo? No se puede decir. Simplemente porque en la singularidad no podemos hacer más ciencia. O sea, no tenemos control de lo que pasa en la singularidad. La singularidad, de hecho, puede tal vez definirse de una forma más práctica como el lugar y el momento en el cual falla nuestra teoría. Y entonces no podemos decir más, no podemos hacer ninguna previsión. Entonces, de alguna forma, si queremos ir más allá de ese momento y ese punto, tenemos que tener otra teoría. O completar la teoría que tenemos hoy, o entonces venir con una teoría totalmente nueva. Claro. Me gustaría charlar un poco también sobre los diferentes modelos, que como usted mencionó, que hay para explicar estos universos, se puede decir modelos de universo eterno, que explicarían la evolución del universo, digamos, antes de la llamada singularidad, es decir, los 13.000 millones de años en el pasado, donde la teoría de la relatividad parece explicar, ¿no?, el universo. Como ejemplo de estos modelos se puede nombrar quizás el pensado por Penrose, el modelo Carroll-Chen o los modelos cíclicos de Branagh. ¿Qué características tienen estos modelos y con cuáles te sentís más familiarizado? Y, digamos, precisamente por el hecho de tener que completar la teoría para, entre comillas, pasar por donde estaría la singularidad y ir más hacia atrás en el tiempo, hay muchos detalles que dependen mucho de cada modelo. En definitiva, lo que muchos modelos presentan es, para tener ese efecto de rebote, digamos, o sea, que la expansión del universo, en general se comienza con un universo muy grande y muy plano y prácticamente con nada de materia, ¿no? Entonces ese universo se comienza a colapsar, o sea, la distancia entre los diferentes puntos del espacio-tiempo se hace cada vez menor, ¿no? Se puede pensar hasta la imagen aquella del globo, ¿no? O sea, la superficie del globo, si vos pones 2 puntos en la superficie del globo,
los puntos, el globo se desinfla, los puntos se van acercando, ¿no? Pero se van acercando precisamente porque el globo se desinfla. En realidad, con relación al globo, están siempre en el mismo lugar. Pero como el globo se desinfla, la distancia entre ellos se va disminuyendo. Entonces, bueno, cuando se llega a un tamaño mínimo, el mínimo depende mucho del modelo, algo tiene que pasar para que esa contracción pare y se produzca la expansión nuevamente. Es en ese momento y en los momentos muy próximos en que hay que poner nuevos ingredientes físicos para que eso pase. Si no uno llega a la singularidad de nuevo, se colapso y llega a la singularidad, pero del otro lado, del lado de tiempos negativos, o tiempos no negativos, si querés, pero bueno, depende de cómo empieza a contar, pero si pones el cero allá lejos, bueno, el tiempo. Entonces hay que poner elementos nuevos, y ahí es que entra dentro de los diferentes modelos. O sea, hay modelos en los cuales simplemente basta con cuantizar la relatividad general. La relatividad general es una teoría clásica. Si uno intenta conjugar, digamos, la relatividad general con la mecánica cuántica, es algo muy difícil que está siendo todavía elaborado, pero todo indica que realmente si uno hace eso de la forma correcta, esa singularidad desaparece y se produce realmente un rebote. Hay indicios de eso, nadie sabe si realmente es así o no, porque la teoría cuántica de la relatividad general todavía no está lista. Hay respuestas parciales, pero todo indica que eso sería posible. Entonces, bueno, esa es una posibilidad, y tener en cuenta efectos cuánticos que vienen de la cuantización de la relatividad general. Otra posibilidad es, como vos decís, por ejemplo, poner un poco de física un poco más exótico, como dos branas, que eventualmente están a una cierta distancia. Las branas, cada una de las branas representaría un universo de 4 dimensiones, 3 espacial y 1 temporal. La distancia entre las branas se va achicando, eventualmente chocan y se expanden nuevamente. Yo creo que, digamos, ese modelo es un modelo que ha ganado bastante notoriedad. En algún momento tuvo un pico de notoriedad. Yo creo que es más debido, es un modelo que invoca entidades, digamos, de las cuales no tenemos ningún correlato en la naturaleza hasta ahora, ¿no? No hay ninguna indicación de que existan branas. Claro. Más allá de que sean constructos teóricos muy interesantes, que vienen de cuerdas, etc. Pero bueno, me parece un precio a pagar bastante caro, a pagar para generar un rebote, siendo que se puede generar de otra forma un poco más económicas y digamos, con ingredientes que son un poco más familiares, digamos, ¿no? En fin, pero bueno, es una cuestión de complicar el modelo. Uno siempre puede complicar, digamos. Claro, va contrario a la navaja de Occam, de alguna forma. Yo creo que sí. También hay que tener en cuenta que uno de los inventores de este modelo es Paul Steinhardt, que es un investigador muy conocido y que tiene cierto peso, ¿no? Entonces, a veces el hecho de que ese modelo lo haya llevado adelante él le da cierta notoriedad que por ahí si lo hubiese hecho otra persona no tendría. Claro. Pero en fin, es otro problema. Otro cosmólogo muy famoso que pensó en estos problemas es Penrose. No sé si está familiarizado con el modelo de Penrose. Penrose, él me parece que tuvo 2 fases. El último publicó un trabajo hace relativamente poco, hace, no sé, 5 años, o una serie de trabajos. La verdad que no los leí. Te puedo decir que tuvieron poca repercusión, lo cual, en fin, no es la respuesta más adecuada, porque bueno, el día uno tendría que ponerse a leerlo y tener su propia opinión. Pero bueno, a veces hay tanto que leer y que hacer que no se puede leer todo, digamos, o sea, que es selectivo. Volviendo la verdad, sí, un poco atrás, que estábamos hablando justamente de la gravedad cuántica, ¿cuál sería el mecanismo por el cual la teoría de la gravedad cuántica podría aportar a estos modelos cosmológicos sempiternos? Y no sé si hay alguna forma heurística, digamos, de describir cuál sería el efecto de la cuantización de la gravedad en términos históricos, digamos. O sea, lo que sí tiene que pasar es lo siguiente, digamos. Las ecuaciones de Einstein clásicas relacionan la geometría con el contenido de materia y energía que hay en el universo.
Entonces, de un lado tenés la geometría y el contenido de materia y energía es la fuente de esa geometría. ¿Sí? Entonces, el universo tiene una cierta geometría que conocemos bien a escalas muy grandes, ¿no? Obviamente, al nivel del sistema solar, no tiene sentido todo lo que estamos diciendo, estamos hablando de escalas muy, muy grandes. Entonces, esa geometría es conocida a menos de dos funciones, que son las que se determinan a través de las ecuaciones de Einstein. Y entonces, si uno no pone, lo que está muy claro de las ecuaciones de Einstein es que para que haya un rebote, el contenido de materia y energía tiene que ser un poco diferente de la materia y energía que conocemos. O sea, básicamente lo que hay que hacer es, la gravedad es siempre atractiva. Entonces, digamos, si yo tengo, por ejemplo, cuando se empieza a formar una estrella, por algún motivo hay una sobredensidad, o sea, en algún lugar hay más materia que en otro, ese lugar donde hay más materia atrae más materia y cada vez atrae más, porque bueno, es todo atractivo. Entonces se produce, en definitiva, se produce una acumulación de materia grande. En el colapso del universo es más o menos lo mismo, o sea, vos si vas, el universo va colapsando, cada vez hay más materia en menos volumen, digamos. Entonces, como la gravedad es atractiva, ese proceso se acelera cada vez más, porque cada vez atrae más materia en menos volumen. Entonces, para parar eso, hay que, para hablar rápidamente, hay que cambiar la naturaleza atractiva de la gravedad. Y una forma de hacer eso es que aparezcan del lado derecho de las ecuaciones de Einstein, que tienen que ver con la parte que tiene que ver con materia y energía que sea, entre aspas, entre comillas, antigravitacional, o sea, que sea repulsiva en vez de atractiva. Eso hace que el colapso se pare y vuelva a expandirse. Entonces, cuando se cuantiza la gravitación, el efecto macroscópico, digamos, de eso, es que aparece un término repulsivo, que hace que el colapso se pare momentáneamente y vuelva a la expansión. Eso mismo podría funcionar también en colapso de estrellas, en fin, hay trabajos sobre eso un poco tal vez más especulativos, pero bueno, la idea es más o menos esa. ¿Cuál es el mecanismo? O sea, no sé realmente se puede visualizar a través del proceso de cuantización de la relatividad general, se puede visualizar cómo se genera esa repulsión. Hasta porque lo que se está cuantizando en la relatividad general es el mismo espacio y el tiempo. O sea, es diferente de la mecánica cuántica de partículas, digamos. Uno atribuye propiedades cuánticas y ondulatorias de partículas ondulatorias a un electrón, por ejemplo. El electrón está en el espacio-tiempo. El tiempo está totalmente como espectador y como fondo. Pero cuando cuantizas la relatividad general, cuantizas el mismo espacio-tiempo. Entonces, los conceptos de los cuales, digamos, las imágenes que podemos tener son un poco mucho más borrosas, porque digamos, no hay más referencia en el sentido macroscópico al cual estamos acostumbrados. Claro. Sí, una de las críticas que tienen estos modelos cíclicos de universos eternos es que tienen problemas termodinámicos, ¿no? Más precisamente con la segunda ley de la termodinámica, con la entropía y con el llamado equilibrio térmico. ¿Es correcto? ¿Estos son desperfectos de los modelos? Es verdad. O sea, lo que pasaría eventualmente en estos modelos es que, digamos, uno va a generar, en cada ciclo se genera más entropía, y esa entropía eventualmente se transmite de ciclo en ciclo, y uno tendría universos cada vez con más entropía, digamos, ¿no? En cada ciclo hay una entropía cada vez mayor, y eventualmente eso tendría consecuencias, digamos, indeseadas. Pero hay modelos hay algún modelo que resuelve ese tipo de problemas. El que yo conozco, de nuevo, es ese modelo de dos branas, el modelo de Steinhardt, etcétera, que hasta cierto punto resuelve el problema de la entropía, básicamente porque hay más dimensiones. Ese modelo el espacio-tiempo tiene 5 dimensiones. Entonces, de alguna forma, el exceso de entropía, para hablar rápidamente, se esconde en las dimensiones que no se ven. Pero bueno, sí, pero quiero decir, se puede, o sea, son problemas del modelo cosmológico cíclico, se pueden arreglar, pero de nuevo, hay que recurrir a física tal vez no tan bien establecida.
si vos hablas con la gente que hizo ese modelo, te va a decir, no, pero como esto es consecuencia de la teoría de cuerdas. Y bueno, ahí vamos a otro nivel, digamos, hasta dónde la teoría de cuerdas está establecida. Sí, esa es otra polémica que también me gustaría tocar más adelante. ¿Considera que el estudio de la llamada materia y energía oscura podría brindar respuestas termodinámicas a estos modelos? No, la materia y la energía, ahí son dos cosas separadas. La materia oscura, en este contexto de modelos con rebote o modelos cíclicos, no tiene mucha influencia. Tiene algunas particularidades, pero creo que no es lo que más importa, porque la materia oscura es materia ordinaria en el sentido de que no va a generar gravitación repulsiva. Ya la energía oscura sí, la energía oscura por definición tiene que generar gravedad repulsiva, porque si no, no puede haber aceleración. O sea, el hecho de que las supuestas expansión acelerada que se está viendo hoy, o sea, a partir se descubrió hace relativamente poco, pero bueno, empezó en el universo hace un tiempo. Entonces, el hecho de que, pensando en el globo, cada punto del globo se está alejando de todos los otros y cada vez más rápido, eso significa de alguna forma gravitación repulsiva. Y para que haya gravitación repulsiva dentro de la relatividad general, tiene que haber materia que sea repulsiva. Y esa materia es la misma que podría producir los rebotes. O sea, tiene la misma propiedad que uno precisa para producir los rebotes dentro de la relatividad general. Entonces, en ese sentido hay una conexión. Sí, cuando se habla de los universos eternos o sempiternos, se suele mencionar mucho el teorema Borde-Gut-Vilenkin como prueba de que el universo no puede ser infinito en el pasado. ¿Es correcta esta interpretación del teorema? Mira, no me acuerdo. Yo creo que me parece que ese teorema tiene que ver más con inflación. O sea, no estoy seguro, pero lo que me parece recordar, lo que ellos mostraron es que si uno parte del momento en el instante en que supuestamente comienza la inflación en el universo y extrapola el supuesto estado del universo en ese momento hacia atrás, inevitablemente se llega a una singularidad. Pero bueno, de nuevo, ese teorema tiene ciertas suposiciones que se pueden levantar, ¿no? De hecho, existen modelos que tienen rebote y después inflación. Claro. O sea, los modelos con rebote, los modelos no singulares, digamos, son muy interesantes y resuelven una serie de problemas, pero tienen otros problemas. Entonces hay gente que ha considerado modelos que tienen un rebote y después tienen inflación también. Entonces, el rebote resuelve el problema de la singularidad y la inflación resuelve todos los problemas que ya resolvía antes, digamos, ¿no? Del modelo estándar. Claro, del lambda. Cuando se habla de gravedad cuántica, ¿no? Que estuvimos hablando hasta qué punto podría aportar a los modelos cíclicos, los llamados cuerdistas, es decir, los defensores de la llamada teoría de cuerdas, sostienen que esa teoría ya existe y que es efectivamente la teoría de cuerdas. ¿Cómo considera epistemológicamente la llamada teoría de cuerdas? Me parece una teoría interesante, pero yo diría que le falta poder predictivo, ¿no? No hay, que yo sepa, por lo menos hasta ahora, no hay ninguna predicción concreta de la teoría de cuerdas que tengan correlato con lo observado, ¿no? Con los datos de la naturaleza. Esto no quiere decir que en el futuro alguien o un grupo de gente no pueda extraer de la teoría predicciones, ¿no? Hoy por hoy, yo creo que la teoría no tiene predicciones concretas que puedan ser contrastadas. ¿No le haría también la misma crítica a los modelos de Brana, que es bastante poco económica al proponer, no sé, 11 dimensiones, por ejemplo? Yo creo que sí, o sea, pero en realidad las branas tienen una conexión con la teoría de cuerdas que obviamente a la cual yo no voy a entrar porque no soy especialista en eso, pero los modelos de las branas están de alguna forma incluidas dentro de la teoría de cuerdas. Pero antes, digamos, según entiendo, antes ya ha ido la teoría de cuerdas en sí. La teoría de cuerdas se basa
lo que se llama supersimetría, que es una simetría muy, muy interesante y muy, tiene con consecuencias de largo alcance, una simetría entre dos tipos de partículas que están en la naturaleza, que son los bosones y los fermiones. Los bosones tienen spin entero, los fermiones tienen spin semi-entero. Entonces, en principio, esos dos tipos de partículas no tienen nada que ver unas con las otras, interactúan, pero no tienen ninguna simetría en particular, pero la supersimetría es la que asocia a cada fermión un bosón, ¿no? O sea, hay una transformación que lleva una a la otra. Bueno, eso es, matemáticamente es una cosa muy, muy bonita, inclusive tiene un montón de consecuencias, pero no se ve, o sea, en el CERN no la ven. Es verdad que los modelos, hay muchos modelos supersimétricos, y entonces el espacio de parámetros de esos modelos es muy grande, y siempre hay lugar para irse un poco más para allá. Digamos, no lo ves porque en realidad estas energías muy bajas, hay que ir a más energía. Siempre se puede hacer eso porque hay una ambigüedad bastante grande en los modelos. Pero bueno, si no, yo por lo que entiendo, digamos, si no la supersimetría no se ve, la teoría de cuerdas tampoco tiene sentido, porque la teoría de cuerdas se basa en la supersimetría. Le falta entonces información empírica, ¿no? Corroboración empírica. Y sí, en definitiva es eso. Más allá de que sea una teoría muy elaborada matemáticamente y en fin, que tiene cierto, obviamente tiene cierto mérito desde el punto de vista teórico y bueno, más vale en el sentido de simpatía, digamos, bueno, que todo el mundo quiere que haya algo que funcione y para que todos entendamos finalmente qué es lo que pasa en la radiación cuántica, etc. Claro. Pero bueno, no sé. La famosa búsqueda de la teoría del todo. Hay un libro también, un par de libros muy interesantes, uno de George Ellis y otro de Nick Molin, donde realmente critican fuertemente la teoría de cuerdas. En particular, Molin trabajaba en teoría de cuerdas, trabajaba en supersimetría, hizo su doctorado en supersimetría, cuenta cómo él fue parte del desarrollo de toda la teoría de cuerdas. Y hoy es un compositor, digamos, ¿no? Sí, todavía en este tema hay mucha polémica, ¿no? Tanto en teoría de cuerdas como en modelos cosmológicos. Están las aguas. Sí, yo creo que la teoría de cuerdas, en particular, hasta, como decimos, hasta que no haya algo concreto, la teoría de cuerdas prediga y otras teorías no predigan, haga una predicción diferente y que no se vea, que no esté comprobado por los datos, me parece que va a seguir siendo una teoría muy sofisticada matemáticamente, pero bueno, hasta que no se demuestre que tiene un correlato con la realidad, es más una expresión de deseo que una teoría física, ¿no? Sí, para ir cerrando ya, sí. Bueno, cubrimos bastante la parte científica del asunto de si el universo tuvo o no un comienzo. Me gustaría por ahí cubrir la parte más filosófica y acá tal vez ser un poco más especulativos, ¿no? Cuando se habla de este tema se suele invocar a Parménides y la idea de que del no ser no puede surgir el ser. Pensando un poco en este tipo de argumentos, ¿cómo puede este filósofo presocrático, ya con más de 2500 años de antigüedad, ayudarnos a pensar sobre el origen del universo? Y no sé cómo marcar la pregunta desde la física. Sí te puedo describir un poco cuál es el escenario ofrecido por ejemplo, con los modelos no singulares, ¿no? O sea, primero, los modelos no singulares tienen una serie de ventajas con relación a los modelos singulares. Bueno, la ventaja más obvia es que no tienen la singularidad inicial, o sea, singularidad no existe por definición. Funcionan en el sentido de que resuelven algunos de los problemas que la información resuelve, los modelos no singulares también los resuelven. Y yo creo que la característica fundamental, común de muchos de esos modelos, es que el estado inicial, por estado inicial se entiende el estado a tiempos muy remotos.
¿no? No es inicial en el sentido de que en algún momento no había nada y de repente hay algo, sino el estado inicial en el sentido donde uno comienza a decir, bueno, este es el tiempo cero y a partir de acá mis ecuaciones van a describir lo que pasa, ¿no? Pero no quiere decir que antes de eso no había nada. O sea, la imagen, o mejor, el estado en que el universo estaba en el pasado muy remoto, y que siempre existió, según esa teoría, siempre el universo siempre fue así, el pasado muy remoto, es un universo donde la distancia física entre los diferentes puntos de espacio-tiempo es muy grande, la distancia típica, digamos, el universo es muy frío, o sea, la temperatura es muy baja, y no hay nada. O sea, lo único que pueda llegar a haber son fluctuaciones cuánticas. Pero no hay un contenido de materia. La densidad de materia es bajísima, si hay algo, o sea, por el hecho de que el universo está muy dividido, porque el universo es muy grande. Pero en el sentido de existencia, para esos modelos el universo siempre estuvo así. O sea, cuanto más atrás te vas en el tiempo, mayor es el universo y de alguna forma, si querés, hasta casi estático, porque no pasa nada en el universo, digamos. Cuanto más atrás te vas, no hay prácticamente actividad. ¿Y por qué surgiría esta actividad? ¿Cómo explicarían estos modelos la actividad? Y bueno, digamos, o sea, precisamente algo más tiene que haber, porque si no, digamos, se quedaría en el estado inicial. Entonces, para que se genere esa contracción, ¿no? La contracción que en definitiva llega hasta el rebote, tiene que haber, o sea, de nuevo, pensando en que todo ese proceso el movimiento de contracción, digamos, está gobernado por las ecuaciones de Einstein. Para que eso ocurra, tiene que haber algún tipo de materia que haga que se produzca ese colapso. Esa materia, bueno, ahí hay diferentes opciones. Como no es algo que es directamente observable, uno puede pensar, bueno, hago lo más fácil, que es poner lo que se llama materia no relativística, o sea, materia que tiene presión prácticamente nula, simplemente porque la temperatura era cero o casi cero, o una temperatura muy baja, entonces la materia no tenía presión, era una materia que estaba, por decirlo de alguna forma, flotando por ahí sin interactuar. Pero bueno, pero entre comillas pesaba esa materia, entonces ese peso entre comillas hace con que el universo empiece a colapsar, ¿no? Inicialmente el colapso es muy lento, y bueno, después a medida que va pasando el tiempo se acelera, y bueno, cuando se acelera pueden pasar otras cosas, o sea, se pueden producir inhomogeneidades que vienen de fluctuaciones cuánticas, inhomogeneidades crecen, y bueno, ahí es toda una otra dinámica diferente. Pero el estado inicial del universo es ese, un universo muy grande, muy frío, con materia muy diluida, algún tipo de materia tal que se produce el colapso, que comienza muy lentamente, en el pasado muy remoto, y después llega hasta el rebote. Los modelos cíclicos están un poco menos elaborados científicamente que los modelos que tienen un rebote nada más, ¿no? O sea, un bounce. O sea, lo que se llaman modelos cosmológicos no singulares, digamos. Entonces, ese segundo caso, o sea, los modelos que tienen solamente un bounce, están mucho más formalizados, digamos, científicamente. Hay realizaciones bastante concretas y que tienen predicciones bien definidas, digamos. Los modelos cíclicos tienen algunos problemas, o sea, ya los modelos con un rebote solo tienen algunos problemas que están en estudio y bueno, hay que mejorarlo, etc. Claro. Como en definitiva los modelos cíclicos son una infinidad de rebotes, digamos, entonces heredan los problemas del modelo con un rebote solo y además tienen otros problemas típicos de ellos, digamos, ¿no? Entonces no hay, digamos, desde el punto de vista de la cosmología, yo creo que tal vez haya uno o dos modelos cíclicos que uno pueda decir, bueno, lo voy a llevar a serio hasta las últimas consecuencias como para buscar algo en los datos que tenemos hoy que pueda decirme si ese modelo cíclico tiene alguna cosa que ver con la naturaleza o no. Claro, sí, son temas, la verdad, muy interesantes. Le agradezco a Santiago por este tiempo, que podemos ir cerrando con eso. La verdad que son temas que te dejan más pensando uno
inicia estas investigaciones para buscar respuestas y se queda con más preguntas, parece, ¿no? Bueno, pero creo que esa es la constante de la investigación, ¿no? Uno empieza a trabajar con ya con algunas ideas preconcebidas y pensando en que digamos, la dirección que uno toma la va a llevar para un lado, pero en realidad lleva para otro, o lleva solamente a más preguntas. Y me parece que es positivo eso, porque bueno, algunas respuestas parciales se van obteniendo, pero en definitiva vamos progresando por aproximaciones, digamos. A veces uno se hacen progresos muy grandes y a veces van haciendo progresos mucho más lentos que se van acumulando a lo largo del tiempo. Pero la generación de nuevas dudas y preguntas siempre es útil, me parece. Bueno, le agradezco mucho este tiempo, Santiago. Espero que en algún momento podamos volver a charlar. Bueno, eso fue todo. Espero que hayan disfrutado de este apéndice de mi primer video. En la descripción dejaré mi primer video y también un link en el que el doctor Gustavo Romero, a quien entrevisté para mi primer video, habla con Santiago Pérez Bergliafa sobre mecánica cuántica, y la verdad que es una charla muy interesante y que realmente sugiero que la vean. Suscríbanse si quieren más videos de ciencia y filosofía. Saludos.